Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? La clase pasada, pues vimos la mayoría de la introducción acerca de este capítulo de Mateo 16, ¿sí? Donde vimos, pues, la importancia de conocer el trasfondo, el contexto, ¿no? De lo que se estaba desarrollando. Vimos que cuando se habla de las puertas del Hades o del infierno, pues estamos hablando de Cesarea de Filipa, para, para ser más exacta, en la cueva que está en el Monte Hermón, se puede decir que a los pies del Monte Hermón, pues está todo este culto que se daba a este dios Pan, ¿no? Que era mitad hombre, mitad cabra, sí, y fuera de eso tenía sus cuernos. Entonces, digamos que ahí viene todo ese culto, toda esa adoración, pues que ya venía desde tiempos muy antiguos, desde tiempos muy atrás ya se adoraba a este Dios, ¿sí? Pero digamos que ya el centro en Israel, donde más se adoraba era en este lugar, ¿no? Y ahí es donde nosotros pues tenemos que estar revisando, ¿sí? Si lo que estamos haciendo es pues lo correcto o definitivamente estamos haciendo lo incorrecto, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ir descubriendo a lo largo de este estudio, ¿sí? En ver qué era lo que Daniel quería decir con respecto a la roca, ¿sí? Recordemos que este estudio se llama de quién es la roca, de cuál roca me está hablando Yeshua y cuando le dice a Pedro, mira, le dice Pedro, sobre esta roca pondré mi iglesia, ¿no? Y pues ahí tenemos que saber reconocer si realmente está hablando de Pedro o está hablando de otra cosa, ¿no? Que eso es algo que tenemos que descubrir a lo largo del estudio. Por eso hoy vamos a entrar directamente en los que nos quedamos la clase pasada. La clase pasada terminamos viendo el sueño de David, no el sueño de David, no, está en el libro de Daniel, pero es el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Donde se soñó con la estatua. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Y una cosa que les quería decir, la clase pasada no quedó grabada por razones que no sé, no la grabé. Entonces, yo en estos días se las voy a estar grabando toda la introducción, por eso no la envío ahorita en toda la tanda de videos que pasé. Se las quedo debiendo. Voy a tratar esta semana que ya tengo un poquito más de tiempo de grabárselas y enviárselas con eso que ustedes tengan el sustento o puedan ustedes rebobinar o recordar o estar viendo la clase pasada, ¿listo? Entonces, la clase pasada vimos el video donde estaba el sueño de Daniel, ese sueño donde él vio como esa estatua tan grande que tenía cabeza de oro, brazos y pecho de plata, los muslos y parte de las piernas en bronce, las piernas en bronce y sigue en hierro, ¿sí? Y fuera de eso, los pies que era mitad de barro con mitad de hierro, ¿no? Entonces, vimos esto y que es destruida por una piedra. Y ese es el sueño que vamos a estudiar ahorita y a ver qué tiene que ver este sueño con Daniel y con un texto también de Isaías que lo vamos a estar hablando a lo largo del estudio. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a Daniel 2:27, ¿sí? Vamos a ir empezando directamente a Daniel 2:27, donde vamos a empezar a ver esto que nos habla acerca de este sueño y empezar a mirar quién es la roca, ¿sí? ¿De qué roca venimos o por qué nos está hablando de una roca? ¿Sobre cuál roca es que se pone la iglesia o se va a construir la iglesia? ¿Cuál es la roca angular? Porque también en Primera de Pedro nos habla de la roca angular, ¿no? Todo esto necesitamos entenderlo para saber de qué está hablando. Por eso nos vamos a ir a Daniel 2:27, que dice, Daniel respondió delante del rey diciendo,
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces acá Daniel empieza aclarándole que entonces le empieza a decir al rey, ven, yo no tengo, yo no sé, yo no soy el que te va a mostrar o el que te va a discernir o a interpretar el sueño que estoy teniendo. ¿Eso quién lo hace? Dios, ¿sí? Él mismo le está diciendo, no es que haya en mí, ¿sí? Esa sabiduría que se necesita, como lo hacían los sabios y los magos y todo eso. Recordemos que antes de que Daniel llegara ahí, él cogió y mandó a llamar a todos los sabios, ¿sí? Y les dijo, ustedes tienen que decirme qué fue lo que yo soñé porque a mí se me olvidó. No sé si a ustedes les ha pasado y tienen un sueño y se levantan diciendo, yo soñé algo, pero ¿qué fue lo que yo soñé? Y empiezan a preguntarse, ¿cierto? Rara vez nos acordamos, rara vez, porque eso casi siempre se nos queda en el olvido, ¿sí? Y necesitaríamos buscar a alguien como Daniel para decirle, bueno, ¿sí? Danos la interpretación o en el caso acercarnos a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame a acordar qué fue lo que soñé y qué es lo que es este sueño, ¿cierto? Pero vamos a ver que ninguno de los magos, ni de los sabios, ni de los adivinos que estaban para la época de Nabucodonosor pudo manifestarle eso. Y Nabucodonosor estaba bravo tanto al punto que casi los mata a todos y les dice, ¿cómo es posible? No es que son dioses, ¿cómo así que un dios no sepa los misterios, no sepa que es un simple sueño, ¿cierto? Si son dioses, pues nada hay escondidos para ellos, ¿no? Entonces pasa eso curioso. Daniel se entera de todo esto y le pide al rey que le dé tiempo para mirar y para saber qué es lo del sueño, ¿sí? Creo que le pide como 2 días para él orar o el término de una noche, no me acuerdo ahorita muy bien, ya ustedes lo pueden rectificar ahí en sus Biblias y ora y el Eterno le muestra en el transcurso de eso, le muestra este sueño y acá es cuando Daniel ya se lo está contando, ¿sí? Y pues acá para ellos la cabeza pendía de un hilo. Si Daniel no hubiera interpretado y no hubiera dicho la visión, ni el sueño, ni nada, pues hubieran sido muertos, ¿sí? Por lo mismo, porque no sabían y porque el rey estaba dispuesto a saber qué era lo que había soñado, ¿no? Y es algo curioso. Entonces, imagínate esto que Dios hace y recordemos que Nabucodonosor para este momento, ¿sí? Daniel había recién, poco había llegado, no sabemos si ya habían pasado años o décadas, ¿sí? No sabemos, pero lo que se sabe es que Nabucodonosor todavía no había reconocido la grandeza de Dios, ¿sí? Había visto la majestad, había empezado a reconocer a Daniel como alguien sabio, ¿sí? Pero ahí es donde vemos como Dios a un hombre que no tenía nada que ver con él, que no lo adoraba, sino que estaba con sus dioses paganos, teniendo una vida totalmente profana. Dios le da el plan, le da la instrucción, le da a conocer lo que va a pasar en el futuro. Cuando dice lo que ha de venir, es en el futuro. Lo que a veces nosotros estamos preocupados. Ay, ¿qué es lo que va a pasar en 4 años? ¿Qué es lo que va a pasar en 5 años? Pues acá es donde Nabucodonosor empezó
a preguntar eso, ¿cómo van a ser el fin? ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Y es donde Dios le mostró a Nabucodonosor cuántos imperios ibas a ver a lo largo de la historia. Y por eso es donde Daniel empieza a revelarle la instrucción, a revelarle este sueño que Dios mismo se lo mostró y le dio el entendimiento para ir y revelárselo a Nabucodonosor, ¿no? Algo muy bonito que vemos, que Dios respaldó a Daniel. Sigue en el verso 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano de hombre, sí, ahí podríamos decir no con mano, sí, de ningún hombre, sí, y dice que sigue diciendo, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, si vemos, pues ahí es donde estábamos viendo este sueño con estos cuatro imperios, ¿sí? Donde el quinto, pues sería una alianzas, mezclas, y después vendría una piedra que no fue cortada con manos de hombre, es decir, que es totalmente cortada por Dios y viene a destruir todo el reino humano para gobernar lo que sería Dios como tal, ¿no? Entonces, por eso necesitamos entender, bueno, ¿quién es esta piedra? ¿Qué es esta roca? Porque dice no cortada con mano, ¿sí? Todo esto lo tenemos que ir entendiendo. Y por eso es que en este pasaje en Mateo 16, cuando nos dice o le dice Yeshua a Pedro y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues también tenemos que ver, venga, o sea, esta roca se conecta con lo que me habla Daniel acerca de esta roca que va a venir y a desmenuzar todos los imperios humanos que han habido a lo largo de la historia, o qué es la piedra. ¿Será realmente lo que dice el catolicismo que, que Pedro pues es la roca fundamental de la iglesia y que por eso él fue el primer papa y de ahí vino pues lo que se conoce hoy en día como el papado de la iglesia católica, ¿no? ¿Y será que es así? Tendríamos que revisar no solo lo que dice Daniel, sino muchos textos otros que hablan acerca de la roca. Por eso necesitamos discernir, incluso mirar si realmente esto es correcto o no lo que dice la Iglesia Católica en cuanto al Papa. ¿Será que realmente Pedro fue el primer Papa, fue el primero que cogió, impuso una nueva religión, Yeshua puso una nueva religión? ¿No? Pues nos toca mirar realmente eso, a qué es o quién será esta roca, ¿no? Y sigue en el verso 34. Ya ahorita vamos a ir ligándolo o ir conectando con otros pasajes. ¿Listo? Sigue en el verso 34. Estabas mirando y hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Acabó con este imperio, ¿sí? Entonces, acá es donde vemos que va a haber esta piedra, va a hacer que esta imagen colapse, ¿no? Recordemos que es como una estatua, que la piedra llega y atraviesa con todo, destroza todo. Y sigue en el verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras de verano, y se les llevó el viento sin que ellos quedara alguno rastro. ¿Sí? Se imagínate, no quedó rastro de ellos con esta piedra. Imagínese el poder de la piedra para destruir el bronce, la plata, el oro, barro cocido y el hierro, ¿no? Imagínate esta fuerza, esa gran fuerza que tenía esto, por eso dice más la piedra que hirió a la imagen,
fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, de esa roca sale un gran monte que llenó toda la tierra, ¿sí? Y esto pues también se conecta con muchas de las profecías donde dice que el Eterno se va a parar sobre un monte donde será cortado y de allí van a salir aguas de vida eterna, ¿no? Muy posiblemente también está muy conectado con esto que dice acá. Entonces, por eso necesitamos no solo conocer, ¿sí? Hacia qué estaba hablando Yeshua, hacia qué estaba hablando Daniel, sino también pues empezar a conocer las profecías del fin, lo que dice Apocalipsis, lo que dice Zacarías, lo que se habla acerca de los últimos tiempos para empezar a conectar estas cosas que está viendo Daniel a lo largo de esta estatua, ¿no? Y no solo Daniel 2, sino Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12, que son profecías que nos habla también de los últimos tiempos, que ya ahorita vamos a ir, digamos que ligando un poquito todas estas profecías. No de lleno, porque pues no alcanzaría, pero sí vamos a ir ligando y ustedes me van a decir, no está mal, está incorrecto, eso por allí no va, o sí o no, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar si será el Papa Francisco, será este Papa que está hoy en día, o quién será este monte, esta piedra que se va a convertir en monte y que va a llenar toda la tierra, ¿no? Por eso es importantísimo empezar a conocer incluso qué significa piedra en hebreo, ¿sí? En hebreo, piedra se conoce como even. Si ustedes lo pueden buscar en hebreo, ¿no? Pues cuando miramos en griego, pues sí se le dice de otra manera, pero cuando miramos en hebreo, ¿qué quiere decir piedra? Y ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 2 cuando hable de esta roca, ¿sí? O de esta piedra, en el verso 35, pues vamos a ver qué es la palabra even, ¿sí? Y si miramos Seven, es muy parecida a otras y tiene en sí consta de varias palabras que nos ayuda a entender ciertas cosas. Por eso si nosotros miramos Even en el Strong es el H68, ¿sí? ¿Qué significa construir piedra cantera o cantería? Sí, dice onda, masa, pedregoso, pedrería, peña, pesa, peso, piedra plomada y roca. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisar, por lo menos dice cantería, ¿sí? Como una cantera, ¿sí? Entonces vemos que esto significa roca, ¿no? Y es algo muy importante porque esta palabra se compone de tres letras. Ustedes la están viendo acá. Es el Aleph, la Bet y la Nun. ¿Sí? Esta es la Nun ya terminando palabra. Entonces, si miramos, tenemos estas tres letras que necesitamos entenderlas, su significado. Recordemos que cada palabra en hebreo tiene su propio significado, cada letra, ¿no? Cada palabra tiene un significado en específico, como cada letra también tiene un significado para el eterno y por eso vamos a irlas ligando a lo largo del estudio. Entonces tenemos la letra Nun y la letra Bet, ¿sí? Que son las últimas dos letras y tenemos la Aleph, ¿no? Digamos acá los puse al revés, pero es Aleph, Bet y Nun, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos qué es lo que quiere decir acá el Eterno, poniendo la Aleph, la Bet y la Nun, ¿sí? Recordemos que se lee es así, de derecha a izquierda, y yo les puse las letras es al contrario, como nosotros lo leemos, por ahí me equivoqué yo, ¿sí? Entonces, esto lo que significa es Eben, piedra, ¿cierto? Y por eso, si nosotros miramos este Eben, ¿sí? Viene de la raíz que es H1129, que es vana, ¿sí? ¿Qué quiere decir construir? Albañil, canterón, poner cimientos, edificador, ¿sí? Es decir, esa roca es la en principio de la
edificación, por así decirlo, ¿no? Es aquel que va a reparar y esto realmente es lo que hace la roca. La roca, a la que nosotros hablamos a lo largo de las escrituras, pues casi siempre viene a restablecer o a reparar, ¿cierto? Nosotros utilizamos la roca para reparar, para restaurar, para edificar, para fortalecer, ¿cierto? Para poner simientes en tiempos antiguos, por lo menos para que una casa estuviera bien cimentada, ¿qué le hacían? Con cimientos de pura roca, ¿no? No se conocían los cimientos que hay hoy en día, que es de cemento o de otro tipo de material, sino que se hacía directamente con rocas. Se conseguían rocas bien grandes y se empezaban a poner, o como lo hacían en Israel, pues se construía todo con rocas, pero había una roca que era la que indicaba por dónde empezar y por dónde se tenía que levantar todo, ¿no? Entonces, imagínense este principio de esta palabra. Pero vamos a ver que esta palabra, even, también la podemos desmenuzar y nos salen dos palabras muy principales, ¿sí? Y por lo menos podemos empezar que empieza con la Aleph y con la Bet, ¿sí? Si nosotros recordamos qué significa la Aleph y la Bet juntas, ¿sí? Pues vamos a ver que la Aleph, pues es la cabeza, ¿sí? Que significa poder, que significa también fortaleza, que es el líder de algo, ¿cierto? Y la Bet, que sería la representación de una casa. También puede ser la representación de una familia, ¿cierto? Y si nosotros miramos cuando las unimos, pues sabemos que está hablando de la fuerza de la casa o está hablando del líder de la casa, que en este caso sería ¿quién? El Padre, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de estas dos letras en hebreo, lo que está diciendo es que Ab, que quiere decir padre, ¿cierto? O ya si nosotros lo podemos decir o decir mi papá, decimos Abi, o si queremos hablar de nuestro padre, estamos hablando de Avenu. Por eso es que algunas canciones dice Avenu, que es nuestro padre, ¿no? Entonces, acá podemos ver esto que nos está representando a quién, al padre, al cabeza de familia, al líder, ¿no? Y ya ahorita vamos a ver la representación hacia quién nos estaría hablando, ¿sí? Entonces, en esta palabra de Even, ¿sí? Encontramos también esta palabra de padre. Pero no solo queda acá, no solo queda representado el nombre del padre o la función de un padre de familia, que es la fortaleza, que es el liderazgo de la familia, sino que también nos va a representar también al hijo, ¿sí? ¿Y cómo lo representa? Con la Bet y la Nun, ¿sí? Cuando hablamos de la Bet y de la Nun, pues nos está hablando del hijo, ¿sí? Porque está hablando de la casa y la semilla, entonces nos está diciendo que en la casa hay una semilla. Cuando en la casa hay una semilla, cuando hay alguien chiquito, recién nacido, que estamos diciendo el hijo de la casa, ¿cierto? El hijo del padre, también podríamos decirlo. Es aquella semillita que se implantó en aquella casa, que también tendría que ver con el hijo, ¿no? Por eso esta palabra Eben, pues tanto hace referencia al papá como al hijo. Tienen estas dos palabras intrínsecas acá y esto es lo bonito del hebreo porque nos da mucho más sentido a lo que nosotros tenemos que ver. Y algo que vemos es que, ¿qué dice? El padre en el hijo o el hijo en el padre, ¿sí? Entonces, si vemos, se complementa mucho a lo que vemos a lo largo de las escrituras, ¿cierto? O lo que dijo Joshua, yo estoy en el Padre y el Padre está conmigo y uno somos, ¿no? Y está hablando acá mismo cuando habla de la roca en Daniel, ¿no? Imagínate esta representación, esto único que vemos solo con ver la palabra Even. Imagínate al estudiar palabra por palabra a lo largo de las escrituras, podríamos llegar a entender muchos más conceptos de los que Dios nos quiere mostrar, ¿no?
Entonces, teniendo ya esto, que la roca es el Padre y el Hijo, entonces, ¿quién es la roca? O sea, ya empezamos y ya vamos a empezar conectando, ¿cierto? Que la roca, pues si está, si es el Padre y el Hijo, pues estaríamos hablando de quién, de Dios y Yeshua, ¿cierto? Pero también lo podemos ver representados en Abraham con Isaac, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos ir viendo y ir destacando, que muy posiblemente cuando nos habla de la roca, no solo nos habla de Yeshua, sino también de Abraham. ¿Listo? Entonces, esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo del estudio. No se me afanen si todavía no lo ven, si todavía no ven el concepto todavía ligado, porque pues todavía falta conectar con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que así como en el cielo están el Padre y el Hijo, del cual descienden todas las cosas, porque eso lo dice Juan 1:1, ¿no? Que dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, y que por él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Eso lo dice todo casi todo el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, ¿no? Y nos muestra realmente que en él fueron diseñados todos, ¿cierto? Pero sabemos que todo también lo hizo ¿quién? El Padre, ¿no? Entonces sabemos por eso que Yeshua y el Padre uno son. No se pueden dividir, no se pueden esto. Igual por lo que dice Colosenses, que Yeshua es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Si Dios le dice muévete acá, él se tiene que mover ahí porque es la imagen, porque es la sombra, porque es el reflejo de él. ¿Será que mi reflejo que ustedes están viendo ahí en el computador no está haciendo lo que yo le estoy diciendo con mis señas, con mi hablar, cierto que sí? Tiene que seguir lo que yo le estoy diciendo. ¿Para qué? Para mostrar el reflejo de lo que se está haciendo, ¿no? Lo mismo pasa con Dios y con Yeshua. Por eso esto lo vemos en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, por Él, ¿quién? Por Yeshua fueron hechas todas las cosas. Pero ¿quién hizo todas las cosas? Dios. O sea, los dos están conectados, los dos están unidos, los dos están funcionando. Por eso dice que el verbo, cuando hablamos del verbo, estamos hablando de la palabra, ¿sí? O lo que nosotros vemos en arameo, que es, ya se me olvidó, logos no, sino menra. En griego, verbo es logos, ¿sí? Pero en arameo es menra, ¿sí? Que quiere decir la palabra. Y si nosotros cuando vemos que Abraham, por lo menos dice, vino la palabra, y yo les pregunto a ustedes, ¿será que mis palabras están llegando donde ustedes? No, uno dice, estoy escuchando las palabras o se escuchó una voz del cielo, ¿sí? Pero no decimos, vino una voz del cielo. ¿Cómo así que vino una voz del cielo? No, porque cómo va a venir, ni que tenga pies, ni que tenga forma de hombre, ¿no? Entonces ahí es cuando entendemos que está hablando del Hijo, ¿no? De Yeshua como tal, porque Él es el verbo de Dios, Él es la palabra hecha carne, ¿sí? Él es la menra, ¿sí? Y eso es algo que lo entendimos y lo estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, ¿no? Se puede ver mucho acerca de esto. ¿M? Entonces ahí está el Padre y el Hijo, ¿no? En Hebreos 1:1 también nos habla algo acerca de esto. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él. Hijo. ¿Cómo ha hablado por el Hijo? A través de todo lo que Yeshua dejó en sus 4 evangelios, ¿sí? Que hablan de él, que hablan de la biografía. Y no solo eso, sino que la vida de Yeshua se ve reflejado a lo largo de los profetas, de la Torá, de los escritos, ¿sí? Se ve reflejado
todo el ministerio de Yeshua, ¿sí? Por eso dice que habló a través de su Hijo, ¿sí? Lo que es el Nuevo Testamento está lleno de las palabras del mensaje, de ejemplo de Yeshua y de lo que pudieron entender sus discípulos acerca de lo que era Yeshua a lo largo de su vida. Y por eso es que Yeshua muchas veces dice, yo y mi Padre uno somos, yo vine a decir las cosas que mi Padre me dijo que dijera, yo estoy guardando el mandamiento de mi Padre, sí, todas estas cosas que nos revelan a través de su Hijo, el Padre, ¿sí? Esto intrínseco hablando de este Even, que sería la piedra, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de este sueño de Nabucodonosor, que está dividido en estos cinco, se puede decir casi materiales, ¿sí? Que es oro, plata, bronce, hierro y barro con hierro, ¿cierto? Que serían cinco reinos, casi que estaríamos hablando. Y es cuando viene esta piedra que representa al Padre y al Hijo, es decir, está hablando del reino de quién? Del Eterno. ¿Sí? Está hablando del reino de Dios, por eso es una piedra no cortada con mano, no cortada con las manos de nosotros. A Dios, pues, ¿quién lo hizo? Pues el mismo, ¿sí? O sea, Dios no tiene principio y fin. Por más que nosotros pensemos y cómo se formó y quién lo hizo y quién no sé qué, pues se nos sale de nuestra propia mente el pensar esto, ¿cierto? Y por eso, pues, para nosotros poder entender toda la parte celestial, pues es difícil, porque nosotros tenemos solo la visión de que de lo material, de lo físico, para nosotros poder entenderlo, pues necesitamos estar en otro, podríamos decir, en otra dimensión, en otro pensamiento para no ver todo de una manera tan material, ¿sí? Como realmente lo es el reino de Dios, que va a ser realmente espiritual, tiene su contraparte, ¿no? Por eso te necesitamos entender esto. Entonces, ¿cuál será el paralelismo del Padre y el Hijo, que es a nivel espiritual, ¿sí? Porque ese es el reino de los cielos, ¿está dónde? A nivel espiritual, todavía no ha pasado a nivel físico. Porque si ya hubiera pasado a nivel físico, ¿será que todavía habláramos de guerras, de muertes, de desastres naturales? Pues realmente no, porque ya hubiera venido la paz, ya estaríamos en los capítulos 21 o 22 de Apocalipsis, sea en el milenio o sea en la eternidad, ¿no? Entonces digamos que ya no tendríamos que estar pasando por eso. Pero hay un paralelismo que hay a lo largo de las escrituras acerca de el Padre y el Hijo, ¿no? Que también a lo largo de las profecías se le conoce como la piedra, ¿sí? Y eso lo podemos ver con el profeta Isaías, que él le llama la piedra a algo, ¿sí? ¿A quién le llama él la piedra? Y eso es lo que necesitamos entender, por eso necesitamos reconocer todas las profecías, ¿sí? Y por eso desde Génesis nos habla de un padre con su hijo, ¿cierto? Y es el primer hombre que Dios llamó, ¿sí? A este arameo, a este iraquí, a este que venía de Ur de los Caldeos y le dice, sal de tu tierra, sal de todo el lugar, ven y yo te voy a tener de esto. Te voy a sacar de allí, te voy a escoger, de ti haré una gran nación, ¿cierto? Y le dice, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser la promesa, va a ser donde va a descender todo, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, ven, tienes que darme a tu hijo en sacrificio. O sea, imagínate lo que tuvo que pasar Abraham para que tuviera que dar a su hijo en sacrificio, ¿cierto? Y ahí vemos a un padre e hijo, ¿sí? Y algo que debemos de entender que es algo que a veces no nos ponemos a pensar, y es que Isaac ya era mayor. Isaac, se cree que ya Isaac tenía más o menos unos 30 años cuando fue llevado allá a
tener que estar dispuesto a sacrificarse. Y acá es donde debemos de entender una gran diferencia, porque uno se puede preguntar, pero venga, Dios no recibe sacrificios humanos. Y también nos podríamos preguntar, venga, ¿por qué Él no recibe sacrificios humanos? ¿Mm? ¿Por qué acá en específico pidió el sacrificio de Abraham hacia Isaac, ¿no? ¿Y por qué estuvieron dispuestos a hacerlo? Ahí es donde vamos a ver que Dios pide es una ofrenda voluntaria. ¿Sí? Y eso lo vemos a lo largo de todo lo que hemos escuchado hoy en día, ese sacrificio voluntario. El que va a la guerra es un sacrificio voluntario porque sabe que puede llegar muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues va a pelear y no falta que le llegue una bala y hasta ahí quedó, ¿cierto? Lo mismo el policía, puede salir todos los días, pero él no está seguro si va a regresar. Lo mismo un bombero, ¿sí? Que sale a apagar un incendio, no sabe si realmente va a regresar a salvo, ¿cierto? Por eso es que ellos son un sacrificio voluntario. Dios acepta sacrificios voluntarios. Lo que estamos hablando de esta ofrenda del holocausto, ¿no? En el holocausto, ese es lo que representa esta ofrenda que se da en Levítico. Cuando estudiamos el libro de Levítico se habla mucho acerca de esta ofrenda voluntaria, donde aquel que llevaba ese sacrificio y le decía al levita, al sacerdote, mira, yo quiero hacer un holocausto, lo que quería decir es que yo quiero sacrificarme yo, y pues este animal está en representación de lo que yo voy a hacer. Isaac fue esa representación de holocausto y decir, sí, por amor a Dios y por amor a mi padre me voy a entregar en sacrificio vivo. ¿Sí? Imagínense, o sea, lo que estaba pasando porque muy posiblemente Isaac, ya con sus 30 años, con buena vitalidad, pues porque no hubiera podido coger a su papá de más de 75 años y haberle dicho, no, ¿cómo así que tú me vas a entregar? No, 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 no. Sino más un niño de 6 años, ¿cuánta fuerza no tiene? Y a uno de grande le cuesta manejarlo, le cuesta disciplinarlo. Imagínate a un hombre hecho y derecho y con toda la energía y vitalidad de joven, ¿no? A pelearse con un anciano, pues de lógico que tiene las de ganar. Por eso esto que vemos con Isaac y Abraham, pues fue un sacrificio voluntario. Tanto del papá querer entregar a su hijo, como del hijo aceptar que su padre lo entregue por amor a Dios, ¿no? Entonces, imagínate ese sacrificio voluntario. Por eso es que Dios le da a Abraham, ¿sí? Desde un comienzo, le da y le dice que él va a ser el padre y que de ahí van a venir multitud de descendientes y que a través de su descendencia se va a bendecir toda la tierra. Lo mismo que pasa en Génesis 22:16. Después de que él quiso entregar a su hijo, después de que él estuvo dispuesto a hacer todo esto y que Isaac estuvo también dispuesto a hacer su sacrificio, a quererse entregar, pues es donde vemos lo que dice en Génesis 22:16, que dice, y dijo, ¿quién dijo? El Eterno, ¿sí? Dijo, por mí mismo he jurado. O sea, ¿quién juró? Dios. Y este juramento él no lo puede revocar, ¿sí? Dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, hablando de quién, de Isaac, no está hablando de Ismael, está hablando de Isaac. Y dice el verso 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Por cuanto has hecho, por cuanto has querido hacer este sacrificio voluntario, ¿sí? Y obedeciste a mi voz, es que yo te voy a bendecir.
¿sí? Recordemos que Dios no permitió que Abraham realmente lo matara y lo sacrificara, no llegó al punto, muy posiblemente en su corazón los dos ya estaban viéndose allá haciendo todo, ¿no? Y por eso fue que Dios vio que ellos sí realmente lo estaban haciendo de corazón, voluntario, sin apego a la vida, sin apego a lo material, sin apego a nada, sino por amor a Él, quisieron darlo todo, ¿no? Que esa es la gran diferencia cuando nosotros decimos, no, yo te sigo, pero a la vuelta de la esquina estamos volteando y volviendo a nuestros viejos hábitos o a todo eso, ¿no? Entonces, por eso debemos entender la contraparte. Está la parte espiritual y la contraparte física, que la parte espiritual es el Eterno y Yeshua, y la parte física es Abraham y su hijo Isaac, ¿sí? Que ellos como parte física no podían llevar el sacrificio a cabo a toda la plenitud a lo que Dios sí lo hizo con Yeshua siglos más adelante, ¿no? Que ya fue lo que nos habla en Mateo 16. ¿M? Entonces, imagínate esa contraparte, este paralelo, ¿sí? De la descendencia santa que vendría. Si nosotros decimos ser simiente de Abraham, pues entonces vendríamos a ser ¿qué? Hijos de Abraham, ¿sí? De esta roca de donde dice que se cimentaría la iglesia. ¿Quién es la iglesia según las escrituras? Pues Israel. ¿Sí? Aquella que se deja gobernar por Dios. Esa es la iglesia, la quejilá, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que ir entendiendo, ¿vale? Por eso tenemos que entender también lo que dice el profeta Isaías en Isaías 51:1, ¿sí? Que va muy conectado con todo lo que vamos a ver en todo el pasaje 16 de Mateo, ¿sí? Dice en Isaías 51:1, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Eterno, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de donde la cantera, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Acá te está diciendo, venga, ¿de qué cantera fuiste sacados? ¿Será que hay más de una cantera? Pues hay diferentes tipos de rocas, ¿no? Hay unas rocas que son todas lisas, hay otras rocas que casi tú coges y hasta puedes rayar y sacas tiza. Sí, a mí de chiquita me encantaba buscar esas rocas porque uno podía rayar lo que quisiera y ahí quedaba la marca, ¿sí? Y eso era uno de lo que más hacía y uno de eso encontraba asfalto y raya ahí y haga cosa y uno juegue con eso, ¿no? No sé si ustedes llegaron a encontrar de esas rocas. Hay diferentes tipos de rocas. Entonces, ¿de dónde nosotros o de qué cantera fuimos nosotros arrancados? ¿Y esto a quién se lo está diciendo? A Israel. Isaías le está escribiendo eso ¿a quién? A Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Cesarea de Filipo? Una parte que toda esta parte pagana está construida en donde? En una cantera, a través de las rocas. Si vemos, tenían arcos, tenía cueva y muchas rocas alrededor que muy posiblemente fueron y se fueron cortando de la peña, ¿no? De este sitio como tal, ¿sí? Por eso ahí en Banias, pues podemos ver esta cantera gigantesca con rocas y donde todas las estatuas y vimos incluso que ella se paró debajo de donde se hacía el culto al dios Pan, ¿no? Y estaba ese arco hecho totalmente en roca, no había cemento, no hicieron nada de eso, sino literalmente tallaron la roca y empezaron a hacer estos lugares, estos cultos, ¿sí? Hacia que a dioses falsos. ¿M? Entonces ahí es donde nosotros debemos de decir, bueno, y si nosotros agarramos cualquier piedra de ese lugar, ¿sí? De esa cantera, muy posiblemente nosotros vamos a encontrar el lugar
de donde fueron cortados o de donde fueron quitados, ¿cierto? Entonces lo mismo tengo que hacer yo. Yo tengo que buscar, bueno, si yo soy una piedra de X cantera, ¿a cuál de todas esas canteras pertenezco yo? Mirar de dónde yo fui cortada, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Busca la cantera de donde vienes. Es decir, no saliste por accidente, vienes de un lugar en específico, ¿sí? Imagínate, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Tú eres una piedrecita chiquita, pero fuiste cortada de alguna cantera, ¿sí? Y eso es lo que les está explicando Isaías. Busca el huequita. ¿Dónde fuiste arrancado? ¿De qué tipo de cantera? ¿Será que es de una cantera que busca la justicia, la luz, lo recto, busca los mandatos de Dios? ¿O fuiste arrancado de una cantera que va en contra de las cosas de Dios? ¿Sí? O sea, ¿de qué tipo de cantera fuimos? ¿Sí? Los que buscan la justicia, lo que buscan de Dios. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, ¿de qué cantera fuimos arrancados? Y esto lo dice Isaías 51:2. Mira a Abraham, vuestro padre. ¿Quién es la cantera de nosotros? Abraham. Porque de allí salimos. Si nosotros seguimos los mandatos de Dios, obedecemos la voz de Dios, ¿a quién y de quién somos hijos? De Abraham. Pablo muy bien lo dice en Gálatas 3:29, ¿no? Que dice, si creen en Yeshua, que dice, simiente de Abraham, sois y herederos de la promesa. Si estamos con Yeshua, pues pertenecemos a la simiente de Abraham, y si pertenecemos a la simiente de Abraham, pues somos de la cantera de Abraham. ¿Sí? No sé si hasta acá me estoy dando a entender, ¿sí? Por eso Pablo se lo dice muy bien en Gálatas a estos gentiles, porque recordemos que los de Galicia, los que vivían en la comunidad de Gálatas, no eran totalmente judíos. Había judíos como había ahí parte de gentiles, de extranjeros, ¿sí? Que estaban empezando a llegar a la promesa, ¿sí? Y eso es algo que vemos que estábamos haciendo lo mismo que estaba haciendo Abraham. El seguir los pasos de Abraham, eso es lo que nos hace que nosotros seamos hijos de Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros que estábamos en otro mundo, en la idolatría, en la hechicería, en la santería, bueno, el lugar de donde nosotros venimos y decimos, no, ya no quiero seguir eso, ya no voy a buscar eso, yo solo quiero estar con Yeshua, yo solo quiero seguir a Jesucristo, quiero estar con Él y Él me va a dar todo. ¿Sí? Entonces, ya que estoy diciendo, soy de la cantera de Yeshua, pertenezco a Yeshua, soy cortado de él, ¿sí? ¿Y por qué Pablo le dice, si ustedes son de Cristo, si ustedes son hijos de Abraham? ¿Por qué Pablo le dice esto a unos gentiles que no eran parte del pacto? ¿Por qué? Porque si fuéramos como Abraham, ¿Abraham qué era? ¿Abraham será que era israelí? ¿Será que Abraham era hebreo? No. Abraham no fue ni hebreo ni israelí. Después de que él hizo el pacto con Dios, después de que él obedeció a Dios, después de que él pasó el río, después de que él pasó todo lo que la gente conocía, pues le empezaron a decir hebreo, porque hebreo significa estar fuera de, ¿sí? O pasar en alto de. Entonces, ¿qué? Me estoy saliendo. ¿Qué hizo él? Él salió de toda la confusión que había en Mesopotamia en cuanto a la idolatría, al paganismo y todo eso, y dijo, yo ya no quiero seguir con eso. Voy a obedecer a aquel que me está llamando. Y recordemos que para esa época no era fácil. O sea, que era cogerse los trapitos y decir, cojo y me largo y cojo para donde yo quiera, pues no era tan fácil,
porque él se estaba yendo a lugares que muy posiblemente ni conocía ni la gente a su alrededor distinguía. Y él tener que coger todos sus chiritos y decir me voy, pero no sé el paradero. Porque algo curioso que Dios le dice y es sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diga. Pero a lo largo de las escrituras le dijo que se iba para Canaán. No. Le dijo, sí, y yo hasta me pregunto, venga, Dios mío, ¿y tú le hiciste un mapa a Abraham? ¿Tú cómo lo guiaste para que llegara a Canaán? ¿Cómo hiciste que se fuera marcando el camino para llegar a Canaán? ¿Sí? Él no se lo dice así literalmente, vete para Canaán, no. Sí, y muy posiblemente Dios ya le había dicho a Tare, según lo que dice un libro que no es que no está en las escrituras, pero es algo que vemos, ¿no? Este libro de Fares, si no estoy mal, después les digo o les hablo bien del nombre, ya ahorita lo tengo cruzado. Entonces, si miramos, ellos salieron, prefirieron salir de la idolatría, del materialismo, de la religiosidad, de lo que el mundo estaba diciendo. Si nosotros empezamos a hacer eso, pues de lógico que vamos a seguir los pasos de Abraham y seríamos discípulos e hijos de Abraham, ¿sí? Por eso podemos decir que somos hijos de Abraham en cuanto a qué? En cuanto a la fe, ¿sí? Porque Abraham pues empezó a tener esa fe y decir, estos no son dioses, estos son obras de hombres, no están haciendo nada, los coloco patas arriba y ahí se quedan hasta que yo quiera, entonces esto no es un dios, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo Egipto y qué fue lo que vio Egipto cuando Dios se manifestó ante ellos y vieron que sus ídolos y que todo eso, por más que les rogaba, por más que le hacían, no ayudaban en nada, seguían allí, ¿sí? Sin nada, sin moverse, tienen pies, no caminan, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos, no escuchan, tienen manos, no ayudan, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué este ídolo si no me sirve? Para nada, ¿cierto? Solo para una empanada, no tampoco. Entonces, imagínate, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿sí? Esas pisadas que hizo Abraham son las mismas pisadas que nosotros como descendientes deberíamos seguir, de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Isaías también habla de que iba a venir un juicio para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque dejaron y se olvidaron de lo que Abraham hizo. Se olvidó que tenían que salir de las naciones, se les olvidó que era un pueblo totalmente diferente, se les olvidó que tenían que adorar solo a un Dios y no a mil dioses como lo hacían el resto de las naciones, ¿no? Y por eso, pues Israel terminó cayendo hasta tal punto que terminaron incluso adorando a este dios Pan, ¿sí? Y a cada uno de los dioses que vimos a lo largo del video, porque recordemos que allí también se adoraba a Zeus, se adoraba a unas ninfas y ya se me olvidó a Némesis, era otro dios que se adoraba. Entonces, imagínate, eran cultos que eran totalmente paganos, idólatras, e Israel cayó también en esa confusión, ¿sí? Porque eso no fue, ah, no, eso solo iban los romanos. Mm, mm también iba parte del pueblo. Por eso Dios, pues fue tan tajante con todo Israel, porque no podemos decir que solo las 10 tribus, sino también Judá empezó a caer esto y más para el tiempo de Yeshua. ¿Quiénes eran los que estaban allí en esa época? Pues Judá, ¿no? La casa del sur. ¿M? Entonces, imagínate estos judíos, estos israelitas rindiendo este culto a Satanás, los hijos de Dios rindiéndole culto a Satanás. ¿Sería que eso estaba en lo correcto? ¿Sería que eso era realmente lo que quería Dios? Pues realmente no, eso era una locura, eso era algo fuera de nuestras propias vistas, ¿no? Y eso es algo que por lo menos podríamos decir, no, ¿cómo así que este pastor cogió y se fue a hacer hechicería?
sea, eso es decir eso, ¿no? Un pastor que conoce las escrituras, que conoce todo, ¿cómo es que va a ir y se va a meter a buscar a Satanás, a hacer cosas así? ¿Sí? Lo podemos ver por lo menos con Saúl. Saúl sabía que ir y buscar ayuda en una hechicera y llamar a los muertos, eso está totalmente prohibido. Él lo sabía porque años atrás él cogió y dijo que sáquenme a todos los hechiceros, sáquenlos del país y no los dejen entrar. Pero él, ¿qué hizo en sus últimos días de reinado? Vengan, necesito una hechicera porque necesito hablar con Samuel. Cuando podía ir y buscar a otro profeta que hablara con Dios o él directamente hablar con Dios. O sea, ¿por qué prefirió hacer eso? Por su propio orgullo, por su propio pensamiento de decir, estoy en lo correcto, cuando estaba haciendo todo lo malo. Es una locura, ¿cierto? Yo por lo menos, y algunos reyes decían eso, yo me aterré cuando estudié el primer rey de Israel, ahorita no me acuerdo el nombre, y está en esa época estaba Elías. Bueno, uno de los reyes de Israel, para esa época no sé si estaba Elías o Eliseo, uno de los dos reyes, uno de estos dos profetas, ¿sí? Y este rey coge y dice y estaba tirado en la cama, enfermo y todo, y necesitaba pedir ayuda. Pues nosotros de lógico diríamos, no, pues si es rey de Israel, pues de lógico que iría ante quién, ante Dios, buscaría el profeta de Dios y hablaría con él para que pues por lo menos le dijera qué hacer y poder ser redimido y tener un tiempo más de vida, ¿no? Pero ¿qué hizo este rey? No vayan y búsquenme a Balcebú, así creo que era el dios de Belcebú, algo así. Y era, a mí me dio curiosidad porque es que era el dios de las moscas. Y uno dice, oiga, ¿prefiere ir y buscar a una mosca que ir a buscar a Dios? O sea, yo digo, o sea, a mí se me explotó la cabeza. Yo dije, ¿cómo así? O sea, un rey que conoce el poder de Dios, conoce la historia, conoce todo eso, prefiere ir buscar a una mosca que no hace nada sino fastidiar y molestar que buscar al propio Dios. O sea, yo digo, seas. Sí, o sea, qué locura, o sea, en qué locura a veces nosotros como seres humanos no metemos, ¿no? Y lo mismo que estaba pasando para el tiempo de Israel, esa locura que estaban haciendo de qué, de preferir adorar a otro Dios, a un Dios que decían que era mitad cabra y mitad hombre, en vez de adorar al Dios de los cielos y de la tierra, al que tenía toda la existencia, ¿no? Eso sí realmente es una locura y se le estalla una la cabeza de pensar, diga, pero ¿por qué prefieren a una mosca que lo que hace es todo lo contrario, daña y nos lleva más de gérmenes que realmente a ayudarnos en algo, ¿no? Imagínate, eso que estaba pasando, ¿no? Y por eso el profeta Isaías hace un llamado y les dice, lo vemos en el verso 2 de Isaías 51, que es el que estamos mirando. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué, uno solo, ¿no? Era Abraham y Sara, solo ellos dos, no había nadie más. No es que, ay, no, tuvieron descendientes y ya eran 1000 en un solo día, o sea, no, ¿cierto? Tuvieron que pasar décadas, siglos, para que realmente se multiplicaran. Y sigue diciendo en el verso 3: ciertamente consolará el Eterno a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en el huerto del Eterno. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Qué dice? Porque de mí saldrá la ley y justicia para luz de los pueblos. No habla de un pueblo, no habla solo de una nación como lo era Israel, sino está hablando de pueblos, de varios, ¿sí?
Y ahí es donde nosotros empezamos a ver esta promesa de Dios, que Dios apartó a Sión, que Dios y empieza a ver no solo acá, sino en otras profecías dice que de Sión saldrá la ley, ¿cierto? A todas las naciones. En otras profecías dice que de allí, de ese monte, iban a salir aguas vivas, ¿no? En otras profecías dice que es aguas vivas gratis, que van a poder venir así sea pobres, ricos, no importa quién, que va a poder venir a tomar de esa agua gratuita y va a ser llenos, van a ser restaurados, ¿sí? Entonces esta promesa, a pesar de todos estos dioses paganos, a pesar de todo eso lo que estaba pasando, así que dice Dios, te voy a regresar al principio. Tú, desde que tú sigas y desde que tú quieras hacer lo mismo que hizo Abraham, apartarte de estos dioses paganos, apartarte de todo eso, yo te voy a bendecir, ¿sí? Por eso menciona a Abraham también como piedra, como esa contraparte de lo que es Dios para nosotros, ¿no? Que es nuestro padre. Y pues a nivel físico, pues ¿quién sería nuestro padre? Pues Abraham, ¿no? Porque venimos de él. Somos criaturas de él, por así decirlo, a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque decidimos también confiar en esa promesa, saber que Yeshua es el Mesías, saber que descendemos de Abraham. ¿Por qué? Porque queremos seguir los pasos de Abraham, ¿sí? Queremos seguir las pisadas de Abraham. Por algo dice un dicho, el que, ¿cómo es que se dice? Ay, perdón. El que cría no es el padre biológico, sino el ¿qué? El que está con la persona paso a paso, el que le enseña, el que le muestra con ejemplos lo que debe de seguir, ¿cierto? No basta solo con sembrar las semillas, sino basta también con enseñar a esa semilla a salir adelante, a caminar, ¿no? Y eso realmente es lo que nos enseña Abraham a cada uno de nosotros, a seguir los pasos de Dios, a obedecer la voz de Dios sin importar en el contexto en el que hayamos estado. ¿M? Por eso vemos que también a Daniel, pues además de ver todos estos sueños, no solo tuvo que presenciar o decirle a Nabucodonosor este sueño que estaba teniendo. Entonces, si vemos esta destrucción, ¿sí? Que también presenció Daniel, que fue la destrucción del templo de Jerusalén, pues él vio y presenció cómo incluso él mismo fue llevado cautivo a una nación totalmente extranjera. Uy, perdón. Entonces, si vemos, ¿sí? Entonces Daniel también tuvo que tomar una decisión, ¿sí? Estando en un pueblo totalmente cautivo, con doctrina totalmente pagana, con pensamientos totalmente paganos, él también tuvo que tomar una decisión igual que Abraham. ¿Sigo a Dios o sigo al mundo? ¿Cómo lo que el rey me está diciendo o me ciño a lo que Dios me enseñó en su palabra? ¿Sí? Y esto lo podemos ver por lo menos en Daniel 1, cuando Daniel empieza a contar y decir que llegó a Babilonia y preciso le dijeron, tienes toda esta mesa para comer poconón de delicias, pero que eran de hombres, ¿sí? Delicias que incluso muy posiblemente iban en contra de lo que Dios estaba estipulando en su palabra. ¿Qué dijo él? No, nosotros no queremos comer de eso, preferimos comer hierbas, por así decirlos, matas con agua, ¿sí? No nos den nada de la mesa porque pues ellos no sabían cómo estaban hechas y estaban dadas a sus dioses y como ofrenda y qué tal hubieran servido de eso, pues ellos prefirieron decir no, no comemos nada de eso. Y muy posiblemente esa misma dieta la guardaron a lo largo de los años, ¿sí?
porque no habla que Daniel cambió su dieta, no habla que Daniel estaba comiendo igual que el rey, muy posiblemente mantuvo esa dieta e hizo que marcara una diferencia entre los demás que estaban a su alrededor, ¿no? Y por eso, pues él tiene que tomar esta decisión. También es cautivo, también es llevado y Dios se le revela a él, le muestra que tiene que ser un hijo de Abraham, seguir los mismos pasos de Abraham. Estar en medio de toda esa paganidad, pero seguir siendo y permaneciendo a esa roca que era Dios de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a su enseñanza, ¿sí? Por eso esta piedra que viene del Padre y del Hijo, pues también es como el hijo de Abraham, ¿cierto? Y por eso Yeshua también es el hijo de Abraham. Por eso en Mateo 1:1, pues empieza hablando de quién, de la genealogía de Yeshua y lo liga con Abraham incluso, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces imagínate si Abraham representa al Padre y Yeshua representa a quién? A Isaac, que va a dar su vida en obediencia, que va a entregar su vida en holocausto, que va a entregar su vida voluntariamente. Por eso dice Yeshua en algún momento de sus enseñanzas, dice, a mí no me quitan la vida, yo la pongo, ¿cierto? Porque así como la pongo, yo la puedo quitar, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Yo la pongo porque quiero obedecer, porque sé que esto va a traer muchas cosas, ¿cierto? Va a empezar ese reino del cual viene esta piedra. ¿Sí? Esta piedra que va a destrozar todo desde que Yeshua vino, se presentó y murió por nosotros, ese reino ya se está forjando desde ese momento. Que ya cuando Él venga con toda su gloria, con todo su poder, pues Él va a desmenuzar todos estos imperios. ¿Sí? Va a destrozar todo esto, pero ¿por qué todos estos imperios que han pasado a lo largo de los siglos no han podido destruir lo de Yeshua, no han podido destruir la fe de Yeshua, no han podido destruir la escritura, no han podido destruir nada de eso cuanto han querido y han querido hacerlo y no lo han podido hacer? Porque este reino sí va a permanecer para siempre y eternamente. Por más que el hombre quiera destruirlo, no va a poder porque esa lucha no solo es a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Entonces, así es donde nosotros tenemos que ver esa interpretación, ¿sí? Que está hablando y que Yeshua, pues después le explica a sus discípulos a lo largo acá de todo esto. O sea, Yeshua les está ligando con esto. Y por eso, pues es que Pedro termina diciendo lo que dice, ya ahorita vamos a ver, ¿no? Y empiezan a decir, y por eso empieza acá hablándoles, venga, ustedes entienden que este es el cumplimiento de esta profecía. Ustedes entienden que el yo estar acá se está cumpliendo lo que dijo el profeta Daniel en Daniel 2. Se está cumpliendo lo que dice Isaías. Se está cumpliendo todo esto. ¿Será que ustedes pueden entender que este es el cumplimiento de lo que yo les estoy diciendo? Imagínate, ¿no? Ese Yeshua explicándole todo de estos y ellos conociendo todas estas profecías y ligándolas, pues imagínate, ¿no? Y sigue en el verso 36 de Daniel 2. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él. Entonces acá ya vamos a ver la interpretación, ¿sí? Vamos a empezar a ligar qué es lo que está pasando a lo largo de este sueño y qué es lo que viene a conectarse con Mateo 16. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces estamos hablando que esa cabeza de oro representa a
Babilonia, a Nabucodonosor. Por eso esa careta esa terrible, feroz, pues porque Nabucodonosor no era una joyita, no venía conquistando el mundo de una manera sutil, sino realmente lo ponía con mano fuerte, ¿no? Y eso pues lo podemos ver con lo que hizo con Judá sí, con todo el reino del sur. Entonces, vemos que entonces empieza a decir que la cabeza de oro es Babilonia, ¿no? Y después sigue diciendo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Estaba hablando de qué? De Medo-Persas, ¿sí? Que era el reino que seguía. Ya ahorita nosotros lo podemos entender por qué, porque ya vemos la historia, ya tenemos toda la historia en nuestras manos. Ya todo esto se cumplió, ¿sí? Por eso el profeta Daniel escribió cuando, más o menos en el 600 antes de Cristo. Aún no se había visto venir, estaba en Babilonia, estaba cautivo, él estaba más o menos del 605 en adelante, que fue cuando Babilonia empezó a conquistar, ¿sí? Y pues ahí era donde estaba Daniel, ¿sí? Pero él escribió desde tiempos antes de que llegara el imperio Medo-Persa, que llegó más o menos para el 300 algo, si no estoy mal, fue que llegó el imperio Medo-Persa, y que esa sería la parte que de la plata, los brazos y el pecho que son de plata, ¿no? Y después sigue diciendo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Lo más curioso es que empieza con oro, ¿no? El oro es lo más rico, el material mejor pago, ¿cierto? Que el bronce y y que la plata, ¿no? Vemos que cada vez va a ser un reino inferior, pero que va a tener mucho más poder que el anterior, ¿no? Algo muy curioso. Y dice que este reino de bronce va a dominar sobre toda la tierra. Y este reino está hablando de el griego, ¿sí? Cuando hablamos de este cuatro reino, que es el de bronce, está hablando de Alejandro Magno, con los griegos, cómo él llegó a conquistar todo de manera tan radical, ¿no? Y tan rápida todos los reinos en ese entonces. Y sigue diciendo en el verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá, este cuarto reino que representa las piernas, es lo que representó el imperio romano cuando estaba en su plena fuerza a nivel no solo conquistó a nivel físico con armamento, con dominio, con poder, ¿sí? Ya en el verso 31 vamos a ver que este imperio se va a convertir en otra cosa. Por eso dice el verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos, de parte de barro cocido de alfarero y de parte de hierro, será un reino dividido, mas no habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es decir, no va a tener la misma fuerza que el solo hierro. ¿Por qué? Porque así como es el barro y el hierro cocido no se unen, ¿cierto? No se complementan bien, pero van a tener una cierta parte de alianza. Por eso dice el verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Sí, y es por lo menos, se puede decir que acá son esas alianzas que se dan entre países, ¿no? Ay, yo sigo se puede ver más en las firmas de paz, ¿no? Que han habido entre nación y nación, entre guerrillas, entre todo esto. Acá en Colombia se ve mucho más esos alianzas de paz, ¿no? Que se hace con la guerrilla y todo eso, que realmente, pues,
Son alianzas de papel porque la mayoría de las veces que pasa no se cumplen. La mayoría de veces se pasan por alto, la mayoría de veces lo que hacen es que realmente se incumplen y no se están llevando a comprometerse realmente como lo haría el hierro total, ¿cierto? No es una alianza donde vemos si me sirve o no me sirve y si me sirve pues sigo derechito y si no pues me empiezo a desviar hasta el punto que se termina partiendo la alianza, ¿no? Y eso es algo que se muestra acá. Por eso tenemos después del imperio griego, pues vinieron ¿quiénes? Los romanos. Y Roma pues empezó a gobernar a través de alianzas, ¿no? Hoy en día Roma pues está conquistado y ha conquistado el mundo a través de qué? De su religión, ¿no? Eso es lo que quedó de Roma y pues por eso incluso hoy en día los papas que quieren hacer, ecumenizar todo, ¿no? Ay, venga, hacemos alianzas con los hindúes, venga, le hacemos alianzas con el Islam, con el judaísmo, con X o Y otra religión, las empezamos a unir. Ay, todos somos muy bellos, todos vamos de la misma mano, pero ¿será que todos están unidos? No, ¿sí? Queriendo hacer este tipo de alianzas, pero pues realmente no se van a unir totalmente. ¿Por qué? Porque cada uno su pensamiento es totalmente diferente. Y acá empieza la clave que nosotros tenemos que entender de esta roca. Y dice en el verso 44 de Daniel 2. Y en los días de estos reyes, o sea, estas alianzas que se formaron, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y esto se complementa con lo que Dios le dijo a David, ¿no? De tu simiente vendrá un rey del cual se sentará en su trono para siempre, perpetuamente. ¿Sí? Nadie lo podrá derrumbar. Imagínate, o sea, todo está ligado con todo lo que Dios ha dicho a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, acá literalmente desde la época de Daniel ya se está anticipando que todos estos imperios que se van a levantar a lo largo de la historia, iba a llegar el momento en que iban a ser destruidos, en que iban a ser arrastrados, por más fuerza que tuvieran, por más poderío que tenieran, iban a ser derrotados y que se iba a levantar uno que nunca más sería derrotado, que iba a reinar por los siglos de los siglos, ¿sí? Que iba a ser un reino sempiterno, ¿sí? Y eso es lo que nos dice y sigue diciendo ahí en el verso 44. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿qué él está diciendo? Todo lo que yo te estoy diciendo, Dios te lo está mostrando y te está mostrando todo lo que es al porvenir, ¿sí? Que Nauconosor después se le subió toda la cabeza y por eso hizo toda la estatua que él se soñó, la hizo en oro, diciendo eso nunca va a pasar, yo voy a reinar eternamente, pero pues sabemos que no fue así, ¿sí? El simple orgullo del hombre, Dios también lo va a desechar. Por eso podemos ver que Yeshua también viene del linaje de Abraham, ¿no? Y esto lo vemos en donde en Mateo 1:1, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. Por eso a Yeshua también se le puede decir hijo de Abraham, porque ya no le está ligando acá directamente ¿con quién? Con Abraham. Nos está ligando con el Padre. Entonces ahí está la piedra. También Abraham es llamado la piedra porque pues de él viene toda la descendencia del pueblo de Israel, de aquellos que son escogidos,
¿sí? Y que Dios resalta mucho que de la descendencia de él es que va a venir la bendición, ¿no? Entonces, imagínate, acá vemos que la representación de la piedra no solo es Yeshua, ¿sí? Que nace justo, que hace y está preciso en el tiempo de la época de los romanos y que así como lo dijo el profeta Daniel, él iba a poner un reino que jamás iba a ser destruido. Pero ahí podíamos decir, no, pero si Yeshua murió, pero si Yeshua quedó allá y ve a la hora y no ha puesto a hacer nada, no, el problema es que el reino de él no va a venir como nosotros pensamos o como nosotros queremos, ¿sí? Porque casi siempre nosotros que decimos, no, eso que venga con todo su armamento y con todo y arrase con todos esos y se ponga ya su reino y listo, ¿sí? Pues chévere que hubiera sido así, ya estaría reinando, ¿no? Pero Dios no quiere un reino así. Dios no quiere súbditos que le teman. Dios no quiere tener un reino que conquistó a obligación y lo sigan porque les toca. No, sino quiere un reino donde realmente lo amen y lo sirvan porque quieren vivir bajo ese reinado, ¿no? Que es una cosa muy diferente. Por eso, a lo largo de la historia, pues cuando aparece Yeshua, cuando nace Yeshua, muchos empezaron a ver y empezaron a ver cosas que empezaron a llamar la atención de héroes que estaban en ese entonces, ¿sí? Y se empieza a reconocer la profecía de Daniel, es decir, no solo héroes, sino muchos de los fariseos ya sabían que para esa época algo iba a pasar, ¿sí? Que el Mesías venía a llegar de acuerdo a lo que dice Daniel 9, ¿no? Entonces, imagínense, acá entonces Herodes empieza a decir, venga, y llegan estos reyes magos buscando a Yeshua, buscando a este niño para adorarle, para entregarle todos sus presentes. Herodes se entera y pues también se entera, ay, también se entera de los profetas. Sí, de los profetas que iban a ver, de ese profeta que habló de que Yeshua iba a nacer para ese tiempo y que iba a haber un niño que iba a nacer y que se iba a levantar el rey. Pues imagínate este hombre, así como lo tuvo Faraón para la época de Moisés, diciendo, no. Yo no puedo dejar que de los hebreos salga un rey y se levante y hagan lo que quieran, pues no, vamos a matar todos los niños de 2 años. Y por eso esa gran matanza que hubo para el tiempo de Moisés. Y muy posiblemente algo, y es algo curioso porque si vemos ese mismo miedo que tuvo ese faraón de aquel entonces, lo tuvo Yeshua. Una cosa muy diferente es que Moisés no estaba profetizado. Sí, o sea, ¿dónde podemos encontrar una profecía que diga, no, en tal época Moisés se va a levantar o iba a levantarse un profeta que los iba a sacar de la nación? En el pueblo estaba el run run de que Dios los iba a sacar, porque sabían que Dios era verdadero y Dios era capaz de sacarlo de esa situación, ¿cierto? Por eso José, cuando muere, pues también dice, no olviden llevarse mis huesos cuando el Eterno los visite. No les dijo, le voy a mandar un líder, les voy a mandar un profeta, les voy a mandar un rey, nunca les dijo eso, ¿cierto? Pero sí les dijo, te voy a levantar, va a venir y él los va a sacar de acá. No dijo cómo. Pero algo que sí hubo en esa época preciso, cuando Moisés iba a nacer, era que ese miedo rotundo en medio del corazón y muy posiblemente también en aquella serpiente, en el adversario, ¿para qué? Para que no se cumpla el pan divino. Si vemos lo que es una sombra de lo que va a venir. Lo mismo pasó con Yeshua. Cuando él nació, empezó a haber esa duda y dijeron, no, venga, vamos a arrasar con todos los niños menores de 2 años. Vamos a arrasar con todos ellos, tanto que José y María, por la visión de Dios y porque Dios les avisó, y dijeron, no, váyanse de allí porque van a empezar a matar a todos los niños. ¿Y hacia dónde les tocó irse? A Egipto.
Curiosamente, de donde salió Moisés, ¿no? De allí salió Moisés a hacer lo que Dios lo mandó a gobernar una nación, de donde vino Yeshua, también de Egipto, a gobernar una nación, ¿no? Imagínate todas esas similitudes que se están viendo, ¿no? Y que ellos pues tenían eso. Es decir, ese miedo que ellos tenían de saber que iba a venir alguien que los iba a sacar, que no iba a querer que ellos siguieran gobernando, pues entonces empieza a haber ese miedo, ¿no? Por eso estaban con ese miedo y por eso este hombre dice, no, pues vamos a acabar con todos estos bebés y preferían estar rindiendo culto a quién, a Satanás, rindiendo culto a todos ellos que ellos decían sí, en vez de irse realmente a adorar al Mesías, a buscar al Mesías, que muy posiblemente la gran mayoría sabía que el Mesías llegaba para esa época, más que todos los rabinos estudiosos y aquellos reyes que venían, y recordemos que todos los Herodes, o lo que ya empezamos a ver como el ciclo herodiano, sí, pues era de quien venían de judíos, conocían los profetas, conocían las profecías y por eso estaban ligando todo, ¿no? Por eso trataron de matar a todos, así como lo hicieron con Moisés, de querer destruir y querer que no hubiera nadie que los pudiera rescatar y sacarlos y ellos vivir siempre como esclavos, pues realmente vamos a ver que también trataron de hacer lo mismo para el tiempo de Yeshua. Acabar con todo eso, ¿para qué? Para que la roca no estuviera y no se levantara y desmenuzara todos sus reinos. Ese temor siempre ha estado latente. El temor de hoy en día de los gobiernos y todo eso es que se levante esa roca y destruya todo su poder, todo su imperio, ¿no? Y eso es algo que se va a ver. Por eso incluso en Apocalipsis 12 que dice, el dragón, ya sabiendo que le quedaba poco tiempo que hizo, quiero arrasar con todo el mundo para que me quiero llevar todos. Me voy yo, me voy con todos, ¿no? Eso es algo que se ve. ¿M? Por eso el profeta Daniel pues da esta profecía. ¿M? Y otra profecía muy interesante donde habla de algo muy parecido pues es en donde, en Daniel 7, que ya está ligando ya no con una estatua y con estos eh, minerales, podríamos decir que es el oro, la plata, el bronce, el hierro y el oro y el barro cocido con hierro, ¿sí? Sino que ya lo muestra a través de ¿qué? De bestias, ¿no? Empieza a hablar a través de de este sueño que también tuvo Naucodonosor, pero a través de bestias como tal, ¿sí? Que acá lo podemos ver. Entonces, primero se sueña con un león alado, ¿sí? Que estaría representando a quién? A Babilonia. Después se sueña con el oso, ¿sí? Que está manco de un lado, o bueno, no sé, sí, como manco de un lado, con tres costillas en la boca y diciendo, come y mata, ¿cierto? Que ya estaríamos hablando de los medos y los persas. Después vemos al leopardo con cuatro alas, ¿sí? Y cuatro cabezas, si no estoy mal, el leopardo. Y este leopardo representaría a quién? A los griegos, que es la época de bronce, por así decirlo, ¿sí? Y después viene el último reino, que es un reino que es terrible, que no se puede distinguir, ¿sí? Que es que Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reino que vino terrible, que después de en esta bestia tendría 10 cuernos, de los cuales se le quitaron 3 y quedó un cuerno grande que tenía ojos y boca diciendo grandes cosas, ¿cierto? Y que quería cambiar la ley y los tiempos. ¿Y quién ha sido el único imperio que lo ha logrado? Pues Roma, ¿no? Y por eso pues se dice que este imperio, que es de hierro, pues viene a ser Roma, ¿no? Cuando hablamos de esta parte de los pies, que es hierro mezclado con barro, pues esos son esas alianzas futuros que se van a levantar y muy posiblemente es el reino del anticristo, ¿no?
que muy posiblemente, ¿no? A lo que yo entiendo, a lo que yo puedo comprender, porque realmente todavía no se ha sabido que es ese reino, es un reino futuro, ¿sí? Pero muy posiblemente está ligado con el reino del anticristo. ¿Por qué? Porque el reino del anticristo va a reinar casi lo mismo que hicieron todos estos imperios, van a tener poder sobre toda la tierra, sobre todos los países y va a querer ser como Dios, según lo dice la carta a los tesalonicenses, ¿no? Eso Pablo lo indica muy bien, dice que este hijo de perdición se va a levantar, va a subir al templo y se va a decir, ahora yo soy Dios y todo lo que sea de culto se va a acabar y todos tienen que rendirle homenaje a él. Algo muy parecido a lo que hizo Nabucodonosor con esta estatua, ¿sí? Que dijo, no, todos, sin importar de qué reino, sin importar a qué dioses hagan, no. Ahora van a tener que adorar a esta estatua y el que no la adore se va a tener que morir, va a ser quemado en este horno de fuego, ¿no? Que fue algo que presenciaron los amigos de Ania, ¿no? Y después, por último, de acuerdo a lo que dice ya Apocalipsis, de acuerdo a lo que ya dicen las profecías, pues viene este reino último, que es la roca, que es este hijo de hombre que también nos habla en... en Daniel, ¿sí? Acerca de ese gobierno que también habla en Daniel 7, de ese hombre que va a venir y que va a mostrar el reino ya de Dios como tal, ¿no? Que acá ya lo referencia. Entonces, imagínate eso que Dios está mostrando a lo largo de las profecías y que todo encaja muy bien a lo largo de los profetas, de lo que dice Daniel, de lo que dice Zacarías, de lo que dice Apocalipsis, de lo que dice Pablo en sus diferentes cartas hablando de los últimos tiempos, más que todo, si no estoy mal, en Colosenses y Tesalonicenses, que son donde más habla acerca de estas profecías del fin, ¿no? Entonces, imagínate todo eso que estamos viendo. Y esta profecía que vemos de esta roca que va a destruir a estos imperios que vemos acá, ¿sí? Es Daniel 7:13, que dice, miraba yo en la visión en la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo, como un hijo de hombre. Acá, hijo de hombre, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el anciano de días? Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será ¿qué? Destruido. Entonces, acá ya ligan al Hijo del Hombre con esta piedra, que va a tener también un reino que no será jamás destruido. Lo mismo que dice cuando habla de la roca Daniel en el capítulo 2, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir que va a tomar estas bestias terribles y que van a ser destruidas? Se le llama el Hijo del Hombre, o el Ben Adán, ¿no? Un descendiente de Adán, un descendiente de qué? De esa cantera, de esa piedra, ¿sí? Que nos muestra esa piedra que va a destruir todo lo que viene, ¿no? Por eso acá ya lo identifica como el hijo del hombre, Ben Adán, ¿no? Y esto ahorita lo vamos a conectar ya con las profecías de que en Mateo 16, que ya nos habla mucho más acerca de esto, ¿no? Por eso si decimos y si miramos en Daniel 9, ya nos empieza a decir cómo es el reinado de Yeshua. Incluso ahí está la fórmula matemática para saber que Yeshua iba a llegar en el tiempo que llegó, ¿sí? Que muchos por eso sabían, o sea, para esa época muchos de los fariseos sabían que el Mesías iban a llegar, sabía que que el Mesías iba a mostrar, pero no pensaron que llegara de tal manera tan moderada, tan de servicial. Ellos pensaban que iba a venir con su armamento, con su fuerza, con su poderío, iba a venir a hacer de todo, ¿sí? Cuando realmente no iba a ser así, iba a venir como un siervo. ¿Por qué? Porque era una de las profecías que menos se les enseñaba.
¿sí? Porque es lo mismo que nosotros, como nosotros pensamos que va a ganar X o Y guerra, ¿sí? Por lo menos a nosotros nos hablan de una tercera guerra mundial, uno ya se imagina tanques, fusiles, metralletas, misiles, armamento biológico, ya uno se imagina una guerra de destrucción masiva, ¿no? Y más hoy en día con estas bombas atómicas que dicen, ah, no, si no me hacen caso, prendo esta bomba atómica y la tiro, ¿cierto? Hoy en día es esa la amenaza de muchos de los países, ¿no? Y pues viene esta guerra, viene este rifirrafi, pero mostrando su poder en cuanto a armamento y cómo ellos pueden gobernar, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? El problema es que Joshua no iba a venir con ese modo para reinar. Algo que fue locura, algo que los dejó en shock, algo que dijeron, venga, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que no vas a reinar así? ¿Sí? Y por eso ya Daniel cuando está llegando a la vejez, pues estaba diciendo, venga, o sea, ¿quién es esa piedra que va a venir? ¿Cuál es ese hijo de hombre? Se estaba preguntando tanto, ¿sí? De qué sería lo por venir y por eso ya Dios le dice, venga, no te preocupes por eso, tú no lo vas a entender. Tú no lo vas a comprender, pero no te preocupes, no va a pasar en tus días. Chévere que nos dijeran también eso, no, venga, no te preocupes, no va a pasar esto en tus días, pero pues tenemos que estar preparados, ¿no? Por eso en Daniel 9, pues aparece esta exacto y nos dice exactamente ahí el conteo de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Nos habla acerca de ese cálculo exacto donde nos muestra que él aparecería y en qué tiempo aparecería. Y realmente los cálculos salen que él va a aparecer para la época en que apareció, ¿no? Para los primeros de siglos de nuestra era. Entonces, por eso ahí dice, y no solo eso, sino que Daniel nos da una mala noticia y habla radicalmente. ¿Qué dice? Daniel le está preguntando al Señor, venga, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cómo perdonarás tú al pueblo? ¿Sí? ¿Cuándo vas a acabar con todos estos imperios? ¿Qué tiene que pasar para que pase eso? Pues Dios le revela en el verso 25 de Daniel 9, le dice, sabe pues y entiende, ¿sí? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces acá ya le está diciendo hasta dónde, ¿sí? Desde que de la restauración del segundo templo, desde que se empiece a restaurar, que eso fue para la época de Esdras, Nehemías y Zorobabel, que se empezó a restaurar todo el templo, ¿sí? Y hasta, ¿qué? Hasta el Mesías príncipe, hasta que venga el Mesías y ahí es cuando, ¿qué? Empieza a contar. Entonces ahí nosotros podemos ya contar, ¿sí? Entonces tenemos esa fecha específica de cuando el rey Atarjerjes, este rey de Persa, pues dio el dictamen y dijo, venga, ustedes pueden ir y reedificar el templo, ir y reconstruir hasta que, ¿qué? Hasta que venga este Mesías príncipe, el ungido, la roca, el hijo del hombre, el hijo de David, que iba a venir, ¿sí? A lo largo de las profecías se conoce así. En Daniel se conoce como la roca, el hijo del hombre. En otras profecías se le conoce como el reino de David o el hijo de David y muchas de otras maneras, ¿no? Y por eso dice en Daniel 25, dice, habrá 7 semanas y 72 72 semanas. 62 semanas, eso sí, 62 semanas, sí, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ahí ya nos está diciendo y ya uno puede empezar a hacer los cálculos. No me pregunten ahorita cómo son los cálculos, yo para matemáticas soy re mala, entonces no me los pregunten. Ya los podríamos ver cuando estén en el verso por verso, bien lo pueden estudiar muy bien. Y sigue diciendo ahí en el verso 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 70, de las 62 semanas, que dice una vez de que el tiempo esté reconstruido, una vez de que llegue la época de los domanos, una vez de que se cumplan estas 62 semanas, ¿qué va a pasar?
dice en el verso 26, se quitará la vida al Mesías. ¿Qué pasó para la época de Yeshua? Se le quitó la vida al Mesías. El Mesías murió, entregó su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Daniel lo profetizó. Daniel dijo que esta piedra, que el Hijo del Hombre, que el Mesías ungido también iba a tener que morir. Y algo que dice Daniel es que dice que no se le quitará la vida por que él se la iban a arrebatar, es decir, no iba a morir así porque sí, por muerte natural, sino que le iban a arrebatar la vida. O sea, algo muy que se cumplió realmente y que eso lo profetizó Daniel más o menos para el 540 antes de Cristo. O sea, imagínate, 540 años antes de que Yeshua viniera a este mundo, ¿no? Y se cumpliera todo lo que él estaba o lo que él tuvo que pasar a lo largo de su vida como siervo yendo a la cruz y pues ser todo lo que pasó en la vía crucis y toda esta cosa que él tuvo que vivir, ¿no? Entonces, imagínate, este es un texto que muchos, incluso de los apóstoles, no habían entendido muy bien o ya reconocían, porque eso es algún estudio que ellos hacían muy recurrido, sí, que los fariseos conocían, que la mayoría de los judíos conocían, y por eso ellos esperan, sí, a que Daniel empiece a hablar, esperando que él venga con todo su ejército, con todo su poder y vaya y arrase con todos, pero no entendieron, se les veló cuando no entendieron esto de que el Mesías tenía que morir, que había y que el Mesías tenía que cumplir dos tipos. El Mesías Ben David, aquel que iba a morir, que iba a tener que pasar como siervo, que iba a que tener que vivir como Joseph, el soñador, ¿sí? Y el Mesías Ben David, que es el que nosotros todavía estamos esperando, ¿no? Por eso siguen diciendo en el verso 26 de Daniel 9, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Después de qué? Después de que muera, resucite, él ya después iba a venir con toda su gloria y con todo su poder. Que todavía estamos como en esa pausa. O sea, acá esta coma, este punto y coma, es el tiempo que hemos llevado de 2000 años, donde está esa pausa, donde no se ha cumplido esta parte donde dice que él va a venir y va a destruir a todos estos imperios, va a arrasar y va a desmenuzar a todos. Incluso Zacarías cuando habla de esto en el capítulo 14 lo muestra de una manera que dice que aquellos que no le haga caso, dice que sus cuencas se le van a meter entre los ojos, que se va a empezar a desmenuzar. Uno dice, Dios mío, o sea, va a ser un arma cual nunca la hemos visto, que ellos se van a desmenuzar y no van a poder hacer nada en cuanto a la presencia de Dios. Entonces, imagínate, ¿no? Si eso es un enemigo, ¿qué será? Pues preferible ser amigo y no enemigo, ¿no? Y es algo que sí tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces el Mesías tenía que morir, tenía que pasar esto, tenía que ser antes de la destrucción del templo, porque eso algo que hay en la profecía no habla de que el Mesías tenía que morir después de la destrucción del templo. No dice, porque ya el templo estaba destruido. Para la época de Daniel, el templo no se había reconstruido, no había esperanza que se reconstruyeran, porque no se sabe si para la época en que se mandó el edicto Daniel estuviera vivo. O muy posiblemente sí, pero ya estaba en sus últimos días de su vida, ¿sí? Ya estaba muy cuchito, ya había pasado los 70 años en cautiverio y pues lo que le quedaba con el rey de Persia, ¿no? Y por eso sigue diciendo en el 26, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, hasta el fin, hasta que pase todo eso, pues va a haber guerra tras guerra, devastaciones tras devastaciones, como lo venimos hoy en día, ¿sí? Entonces, esto nosotros tenemos que leer para nosotros entender el fin de los tiempos, todo lo que va a pasar a futuro, pues necesitamos también entender Daniel. Para entender Apocalipsis necesitamos entender
Daniel y Joel y Zacarías y todos estos profetas que hablan a través del fin del tiempo, porque incluso Apocalipsis es un collage de todas las profecías a lo largo de las escrituras. ¿Listo? Y ya la próxima clase ya empezamos a entender ya mucho más el cómo se conecta todo esto que vimos, este fundamento de la roca, ¿sí? Que tiene dos vías, una espiritual y otra casi física, por así decirla, ¿sí? Que es la espiritual, que es Dios Padre, Dios Hijo, la roca, ¿cierto? El Padre, el Hijo en el Padre, y lo mismo lo vemos a nivel físico con Abraham e Isaac, ¿no? Mostrándonos ese plan de redención y que pues a través de ellos es que se cumple todas las profecías de redención también para la humanidad, ¿no?